Muy buenos días, alumnos. ¿Qué tal? Les habla su profesora María Isabel con el área de comunicación para trabajar el día de hoy pues con una clase más de esta área. Bien, chicos, el día de hoy espero que estén muy bien, que estén pasando en familia tranquilos. Y ahora para empezar nos vamos a ubicar en un espacio eh, tranquilo, alejado de ruidos, donde nos podamos concentrar. ¿Ya? El propósito del día de hoy está enmarcado dentro de la competencia lee diversos tipos de textos. ¿Ya? Ustedes tienen que leer, me imagino que están leyendo varias cosas. Y a la vez, este es un texto literario. ¿Ya? Anteriormente hemos estado viendo un texto expositivo, ¿no? Ahora vamos a ver un texto literario, nos vamos a meter al mundo de la literatura. La literatura realmente es fabulosa, es linda, jóvenes, si ustedes lo leen y se comienzan a enredar con esas historias de los protagonistas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿se acuerdan el año pasado que hemos leído Charlie, la fábrica de chocolate? Y cuando ustedes analizaron cada capítulo y cada alumno hizo uno, yo los escuchaba exponer, qué lindo, porque yo también iba recordando nuevamente estos textos literarios. Luego tocamos Mi planta de naranja lima, también que lo leyeron, cada uno tenía que leer un capítulo y después lo pusieron, me encantó, jóvenes. Qué bonito se iba entendiendo. Bien, y el día de hoy vamos a trabajar esta obra de Julio Ramón Ribeiro, La palabra del mudo. ¿Ya? A ver, ¿por qué tendrá ese título? A ver, piensa un momento, ¿por qué el autor le habrá puesto ese título, La palabra del mudo? Si el mudo no habla, entonces ¿cuál es su palabra? Dirán. Ya, vamos a ver por qué. Ha sido muy interesante que le haya puesto este nombre Julio Ramón Ribeiro a uno de sus cuentos. Bien, pero para analizar el día de hoy esta obra de este peruano cuentista muy importante dentro de la literatura peruana de la época de los 50, vamos a conocerlo primero a él un momento. Entonces, él es Julio Ramón Ribeiro Zúñiga, es un personaje que nació en Santa Beatriz. Santa Beatriz queda acá en Lima, en el centro de Lima, y nació pues en el año 1929. ¿Ya? Su familia era de clase media, pero sus generaciones anteriores habían pertenecido a la clase alta. ¿Ya? En su niñez vivió en Santa Beatriz, en ese lugar donde nació, que es en un barrio de clase media limeña, pero luego se mudó a Miraflores. ¿Ya? Y residió en el barrio de Santa Cruz. Miraflores, pues en aquellos años, ¿no? En los 50, miren acá, los años 29, 30, 40, 50, pues Miraflores era el lugar un poquito más de élite, ¿no? Es donde de repente había un nivel de clase social más pudiente, más adinerada, ¿ya? Entonces, él nace más o menos así y vive en este lugar. Pero luego su educación la recibió en un colegio Champañán que está en Miraflores, que hasta ahora existe, y a la muerte de su padre, que falleció de tuberculosis, le afectó mucho a él, a su familia, porque su situación económica pues ya se vio involucrada, ¿no? Y tuvieron muchas dificultades, pero estudió hasta ahí. También estudió en la Universidad Católica del Perú en aquellos años, entre los años 46 y 52. O sea que fue una persona pues dedicada al estudio, ¿no? Inició su carrera como escritor con el cuento La vida gris, que publicó en la revista Correo Bolivariano. Julio Ramón Ribeiro pues es un cuentista por excelencia. Dentro de su obra, que puede tener algunas otros géneros, el género que más resaltó y más trabajó él fue el cuento, ¿ya? Entonces, así como cuentista, él en 1953 ganó, dice, una beca de periodismo. ¿Ya? Es una beca que él gana pues probablemente también por este afán que él tenía, ¿no? De escribir, de contar historias, ¿no? Otorgado por el Instituto de Cultura Hispana, que le permitió viajar a España. Acá vamos a hablar un poquito de este tema. Nuestros escritores peruanos jóvenes, cuando los vamos a analizar y leer, a ustedes van a profundizar un poquito más en cuarto. Los escritores peruanos, cuando querían escribir muchas historias, cuentos que están relacionados, no se olviden que las obras los escritores escriben de acuerdo al contexto de lo que está pasando en su momento, ¿no? Y de acuerdo también en las cosas que él va viviendo y le van pasando. Y puede ser parte de su vida real y pueden mezclar la fantasía un poquito o pueden aumentar otras partes y así van formando una obra
bonita, ¿ya? Maravillosa, interesante. Entonces Julio Ramón Ribeiro, como muchos otros escritores, viajó a España, viajó porque fue becado, ¿no? En esa época viajar a España pues era algo que la gente solamente pudiente o de dinero lo podía hacer. Entonces en este entonces él viaja. ¿Por qué se viaja a España y por qué los escritores viajan? Porque España y en sí Europa, ya sea Francia, Italia, son los países cunas de la literatura, donde nacen los mejores literatos universales de la historia, y es ahí donde pues comienza las demás autores de Latinoamérica se fijan, es como decir su base, su modelo, a dónde voy a mirar, cómo escribieron, cómo trabajaron, yo también quiero ser un buen escritor como ellos, y se fijan en esos autores europeos, ¿ya? Y especialmente en España, que ha sido la cuna de esos grandes literatos. Entonces él viaja a España y ahí tiene influencia pues de muchos otros autores, pero él ya resalta bastante en esa época, que va, resalta con su obra La palabra del mudo. ¿Ya? Ahora veamos, ¿por qué creen ustedes que se escribió La palabra del mudo? ¿Por qué le puso ese título a su obra? Y seguro ustedes que han visto Aprende en Casa, lo van a ver, nos van a mostrar un poquito también de la historia, ¿no? de esta obra. Bueno, lo que yo les he resumido es que La palabra del mudo, él en uno de sus prólogos, o prólogos ya saben, o introducción, escribió él mismo esto de acá, porque le preguntaban, ¿y usted por qué le ha puesto la palabra del mudo? Dice así, porque en la mayoría de mis cuentos se expresan aquellos que en la vida están privados de la palabra, los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Yo los he restituido este hálito negado y les he permitido modular sus anhelos, sus arrebatos y sus angustias. ¿Qué significa eso? Que esta obra, Palabra del Mudo, trata de resaltar o trata de hablar sobre estas personas, como dicen, que han sido marginados, olvidados y que nadie los escucha. Digamos que están viviendo en un nivel de repente donde nadie les ha hecho caso, donde de repente viven en ciertas situaciones de desamparo, ¿no? Son situaciones de la vida real, pero que no le logra o no le permite avanzar o ser escuchado en algún momento por la sociedad, ¿no? Entonces ella dice que les ha permitido a través de esta obra. Quiere decir que esta obra entonces consta en historias de estas personas, personas de repente común y corriente, personas atareadas por el trabajo, personas de repente de una forma de ser común en el mundo que se encuentran, ¿no? Entonces él ha tratado de hacer esto en esta palabra del mudo, que ahora lo vamos a ver. Esta obra, La palabra del mudo, dice que es una compilación de cuentos que fueron publicados en 1972. ¿Qué significa compilación de cuentos? Quiere decir que La palabra del mudo no es un solo texto, digamos una sola historia, sino que La palabra del mudo es un conjunto de cuentos. Es un libro grande, una obra que a la vez abarca varios cuentos, ¿ya? Que en general empezaron con 11 cuentos, que ahora los vamos a ver, y cada uno de esos libros de cuentos tienen dentro de sí otros cuentos, ¿ya? Posteriormente, dice, surgieron nuevas ediciones donde se incrementaron más cuentos inéditos, o sea que no habían sacado, no los habían escrito, lo tenía guardado y ya lo fueron, han ido poniendo todas las obras con respecto a los cuentos y con esta tónica, que fue hablar un poco de la vida, del urbana, la vida que se vive diariamente, de estos personajes de la vida diaria, ¿ya? Entonces, como La palabra del mudo es un conjunto de libros de cuentos, acá les vamos a presentar los cuentos. ¿Ven? Acá dice, sus cuentos han sido estos 11 que tenemos acá: Los gallinazos sin plumas, Alienación, Cuentos de circunstancias, Las botellas y los hombres, Las tres historias sublevantes, Los cautivos, El próximo mes me nivelo, Silvio el Rosedal, Solo para fumadores, Relatos santacrucinos y El jefe. Entonces, yo acá le he puesto, vamos a sacar el punterito por acá, a ver, si se dan cuenta, esta es la obra grande compuesta por todos estos cuentos, pero a la vez estos son libros que tienen otros cuentos. Por ejemplo, seguro que han escuchado, ¿no? Los gallinazos sin pluma
es un libro que tiene 8 cuentos, acá está en la primera parte, 8 cuentos, y de esos 8 cuentos, el primer cuento se llama Los gallinazos sin pluma. Ya, en sí la obra, pero a la vez el primer cuentito se llama así. Como muchas obras que después vamos a ver, ¿no? Tienen el título general, pero a la vez la primera historia tiene el título de toda la obra. Luego tenemos Alienación, que es un cuento. Luego Cuentos de Circunstancias es otro libro que tiene 12 cuentos. Las botellas y los hombres son otro libro que tiene 10 cuentos. Tres historias sublevantes es otro libro de 3 cuentos. Y así, yo les he puesto ahí la cantidad de cuentos que tiene cada uno de estos libros. Y a la vez todo esto de acá lo ha compilado, o sea, lo ha juntado, lo ha unido. Compilar es unir así uno con otro, todos estos cuentos en una sola obra que se llama La palabra del mudo, porque todas estas historias de acá tienen que ver con esas historias de la vida diaria, con personas comunes y corrientes como nosotras, que le puede haber pasado una desventura o una aventura, algo de repente triste, pero también algo alegre, ¿no? Entonces, todo eso lo juntó en esta gran obra que es La palabra del mudo, ¿ya? Ahora, vamos a ver. Él también dice en uno de sus prólogos que en sus cuentos son como los espejos de vida, por eso de esos personajes. Refleja el mundo que a él le tocó vivir, y en especial su infancia y su juventud. Y ya vimos que él nació pues en Santa Beatriz, se fue a Miraflores, y habla mucho de esa infancia y de esa juventud que le tocó vivir con el roce con otras personas de su lugar donde vivía, ¿no? Recuerda, dice, su propia sensibilidad, lo que él sintió, lo que él vivió, ¿ya? Dice, oscuros habitantes limeños y sus ilusiones frustradas, o sea, lo que ha visto, escenas de su vida familiar, en Miraflores, el mar, los arenales. Miraflores está cerca, está frente al mar, entonces probablemente él siempre ha estado cercano, viendo el mar, la arena que hay en el mar. Entonces, todas estas cositas él lo ha ido guardando, pero a la vez lo ha ido escribiendo. Dice, combates perdidos, militares, borrachines, porque eso es el contacto que probablemente ha tenido, escritores, profesores, hacendados, matones, maleantes, locos, burócratas, o sea, todo tipo de personajes. Y por eso que hay tantos cuentos. ¿Ya? Lugares también, ¿no? Por ejemplo, que le tocó estar Tarma, Huamanga y hasta Europa, porque se fue a ese lugar, ¿no? Dice sus pensiones y viajes, porque es el hecho de salir a otro lugar, a otro continente, pues ha debido ser algo muy importante en su vida, esos viajes que tuvo, las historias salidas de su fantasía, ¿no? Y a todo eso se reduce los cuentos que él ha escrito. Entonces, más o menos es para introducir un poquito el tema de esta obra que vamos a analizar, ¿ya, jóvenes? Entonces yo quisiera que ustedes ahora, vamos a ver acá, nos quedamos en esta parte de Julio de Ramón Ribeiro, profundicen y analicen, porque el día de hoy es eso, motivar quién es este personaje. Ahora, otro tema que nosotros vamos a trabajar dentro de esta semana y para esta clase es, de su parte van a analizar un poquito más la palabra del mudo. Hay tantos cuentos y yo les voy a dejar el conocido Los gallinazos sin pluma. Yo voy a volver a hacer otro videito donde les voy a explicar el cuentito más resumido, ¿ya? Que seguro que lo han escuchado, ¿no? La historia pues de un abuelo y sus 2 nietos, ¿no? Que los hacía trabajar y criaban un chanchito, ¿no? Y que les hacía trabajar tanto y los chicos ya estaban cansados porque el señor era un poco abusivo. Entonces los voy a tratar de darle vida a esta historia para contarles. Pero ¿cuál es el punto, jóvenes? Es que ustedes lean, ¿ya? Porque acá nos pide leer. Van a leer, van a buscar en internet la obra, la palabra del mudo, y ustedes van a escoger uno de los cuentos. Yo voy a poner también en la plataforma algunos cuentos, voy a poner unos 10 cuentos que se han seleccionado, los más conocidos, de repente los más importantes, aunque todos son importantes, pero algunos que se han seleccionado para darles a cada uno un determinado cuento. ¿Y qué vas a hacer? Lo vas a contar acá adelante. O te vas a grabar o vas a aparecer ahí, pero lo vas a contar cuando hacemos una actividad. Y para eso yo también lo voy a hacer. Te voy a mostrar el modelo, porque vamos a elaborar pequeños dibujitos, imágenes para ir contándolos. O si quiero, con una proyección PowerPoint voy contando, pero la cosa es que sea
sobre todo imagen, más que texto, texto mínimo, pero más imagen, ¿ya? Y lo vamos a ir contando. Entonces, vamos a leer alguna de estas historias que ustedes han visto. Los gallinazos sin pluma ya no, es bien conocida, la voy a tocar, pero de ahí sí hay otra. Por ejemplo, esta historia de los inocentes, la historia de la botella de chicha, la historia de, por ejemplo, la alienación, ¿no? Ese personaje que no quiere ser como es, no se acepta, quiere ser el otro personaje, de repente más blanco, más gringo, cuando él es de una forma de ser. O sea, son situaciones que pasan en la vida real y en las personas. ¿Ya, jóvenes? Bien, entonces vamos a hacer eso, buscar y leer la obra, la palabra del mudo, de todos los cuentos que hay, me voy a leer uno, no todos, porque es bastante, han visto cómo se divide, entonces vamos a ir leyendo alguna que me haya gustado. En todo caso, lo que yo voy a hacer también es separar y darles a cada uno, ustedes son 33, darles a cada uno sus cuentitos para que después lo expresen, ¿ya? Ahora, segundo punto, buscar y leer un cuento. El segundo es, también está asociado a esta clase el que ustedes jerarquicen. Después de leer, jerarquizar ideas. Quiere decir, si yo me leo esta obra, ahora yo del cuento que me tocó leer, voy a sacar cuál es la idea principal, cuál es lo principal de mi cuento y cuáles son las ideas secundarias. Y las voy a organizar en un organizador visual. ¿Ya? Por eso les decía, puede ser un PowerPoint o puede ser una presentación que ustedes manejen, pero hay que presentar la historia que has leído. ¿Ya? Hay muchas historias bonitas, solo es cosa de buscar, leer y lo vamos a presentar. Voy a hacer un complemento con una historia en otro video para poder darles. Bien, jóvenes, el día de hoy entonces es este tema de motivarlos un poquito en la literatura y que ustedes lean. ¿Ya? Vamos a leer la palabra del mudo. De repente ustedes consiguen más información de esos cuentos, pero sobre todo ubícate en un cuento. Bien, chicos, espero que te haya gustado la clase. Escríbese el resumen de hoy y sobre todo relacionado a esto, ¿no? A la palabra del mudo y a Julio Ramón Ribeiro. Bien, nos vemos.